Hola amigos, bienvenidos al canal. Estamos por acá de nuevo con un video que sería la continuación del video anterior, donde les mostramos lo que no debes hacer con las macetas de cemento, o más bien con el cemento. Recuerdan que hicimos hace poco un video donde por error tomamos un cemento que teníamos guardado y estaba vencido, y pues no nos dimos cuenta o se nos pasó, y cuando hicimos las macetas de cemento, a la hora de desmoldarlas, pues salieron mal. Estaban todas quebradas, todo fue una pérdida, fue un error. Por suerte eran unas macetas para un cliente que teníamos que entregársela muchos días posteriores, y nos dio la oportunidad de volverlas a hacer. En este video vamos a ver cómo quedaron ahora con un cemento que está en buenas condiciones, o que estaba en buenas condiciones. Así que bueno, vamos a mostrarles lo que hicimos. Para este proyecto o para este encargo que nos hicieron, vamos a estar utilizando, como ya saben, dos moldes de silicón. Uno de estos moldes, que es el circular, que es como una esfera, o que es una esfera, fue uno de los moldes que nosotros adquirimos o compramos al principio del emprendimiento que llevamos a cabo. El otro, que es de figuras geométricas como de triángulos, fue un modelo que hicimos posteriormente. Ya nosotros mismos lo diseñamos, hicimos ese diseño, lo llevamos entonces a impresión 3D, y luego hicimos el molde de silicona para obtener el resultado que están ustedes observando aquí en estas imágenes. Como pueden observar, la esfera no tiene ninguna carcasa de soporte. En el caso de los moldes de silicón que nosotros hacemos, normalmente el diseño lleva unas carcasas de soporte para poder que no se deformen las piezas, porque la técnica que usamos para diseñar o para hacer los moldes de silicona nos permite hacer moldes bien delgados, pero que tienen que tener entonces un soporte a la hora de agregarle o de usar la mezcla de cemento. Nos sale mucho más económico hacer en las carcasas de soporte que el gasto que vamos a tener en silicona si lo hacemos más grueso. Así que definitivamente pues ha sido una manera que hemos estado utilizando y que nos ha dado muy buenos resultados. Vamos a estar utilizando nuevamente cemento que ya está premezclado, ya viene con arena incorporada. Solamente tenemos que agregarle el agua que necesitamos para lograr la consistencia que queramos en la mezcla. La consistencia de la mezcla va a depender ya de nosotros mismos, con la experiencia que uno va adquiriendo. Así mismo van a tener que hacer ustedes. Ustedes van agregando el agua necesaria para tener la mezcla adecuada para lo que ustedes necesitan. En este caso vamos a hacerla un poquito más gruesa, así que no le vamos a echar más agua a la mezcla o al cemento. En este caso nuestro cliente deseaba o nos solicitó dos macetas que fueran matizadas. ¿Qué quiere decir? Que una parte sería con cemento gris y la otra parte sería con dos colores, uno por cada maceta. En este caso nos solicitó un pigmento rojo, y para la otra maceta un pigmento de color negro. Lo primero que vamos a hacer es hacer la mezcla gris normal, y vamos a estar depositándola o agregándola en los moldes de silicona hasta cierta cantidad. Posteriormente vamos a agregarle a la mezcla en gris los pigmentos solicitados por el cliente, lo batimos y entonces se lo agregamos a la parte que ya hemos depositado en los moldes de silicón. Con esto logramos que la maceta o el resultado final de la maceta sea matizada. Los colores se mezclan un poco y queda un efecto bastante llamativo.
Por alguna razón este cemento premezclado hemos estado notando que seca un poco más rápido, no tanto, pero sí un poquito más rápido que el cemento convencional o que la mezcla convencional de cemento y arena que usted puede hacer por separado. Así que cuando le agregamos los pigmentos para hacer el segundo color o la mezcla del segundo color, tenemos que echarle un poquito de agua para que la mezcla nuevamente se ponga un poco más líquida y pueda sin problemas caerle a la mezcla que ya depositamos inicialmente. Nos gusta colocar los moldes sobre unos pedazos o unos pequeños pedazos de madera para así tener la posibilidad de manipular de mejor forma los moldes para golpear o remecer los moldes, valga la redundancia, para que no tengamos burbujas al final o huecos producidos por las burbujas al final, ya cuando la maceta está lista, cuando ya ha fraguado, cuando ya está seca la mezcla. Hago esta pausa para agradecerte por estar viendo este video. Aprovecho para invitarte a suscribirte a nuestro canal. Si lo haces, activa todas las notificaciones para que te enteres cuando tenemos un nuevo video. Si te gusta nuestro contenido, nos premias con una manito arriba y si no, también puedes dejarnos una manito abajo. Déjame tus consultas o críticas en la caja de comentarios y con gusto te vamos a responder. De igual manera, con estas maderas abajo podemos entonces cambiar de posición los moldes, porque aquí donde lo estamos haciendo o allí donde lo estábamos haciendo el sol entra directamente y nunca o no es conveniente que el sol le esté dando a las macetas ya cuando están en el periodo de secado. O sea que cuando nosotros terminamos de golpearlo o agitar las macetas, las llevamos hacia otra ubicación donde no haya sol directo para que pueda secar de una mejor manera y sin que se rajen, porque si están al sol directo la mezcla se acelera y esto hace que después nos salgan las macetas de cemento con rajaduras independientemente de si el cemento está o no está en buenas condiciones. Así que siempre usted, cuando va a poner a fraguar las macetas, es recomendable que las coloque en un lugar donde no entre el sol directamente. Ya pasado el tiempo de fraguado, en este caso las 24 horas, ya pueden observar que a diferencia de lo que nos sucedió con el cemento que estaba vencido, esta vez sí las macetas nos salieron perfectamente. No tenemos ningún tipo de rajadura ni se han quebrado las macetas. Allí pueden notar entonces el degradado o la mezcla de los dos colores, el rojo con el gris y el negro con el gris, a petición de nuestro cliente, y quedaron perfectamente las macetas. Ya es cuestión de darle un poco de lija en algunos bordes para que quede perfectamente sin ningún tipo de protuberancia. Y bueno, este es el resultado final, ya las macetas de cemento sembradas con las plantas que nos solicitó nuestro cliente. En la caja de descripción te voy a dejar nuestro enlace para nuestro canal de Telegram. Allí te puedes agregar y vas a recibir siempre las notificaciones cuando subimos un nuevo video.